semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, hermanos, ahora, los Reyes Magos tuvieron que haber estudiado esta profecía con Daniel, es evidente. Ellos sabían entonces que había que esperar pacientemente hasta cuando fuera emitido un decreto para edificar la plaza y la santa ciudad que es Jerusalén. Como sabemos, esto ocurrió en el 7º año del rey Artajerjes, que fue en el año 457 a.C. De ahí parte la profecía, de ahí empieza. Entonces, ¿qué ocurre? Primero se cumplen 7 semanas. Luego, a partir de esas 7 semanas, siguen 62 semanas, para un acumulado de 69 semanas. Ahora, como ya sabemos, aquí se habla de semanas proféticas, simbólicas, no semanas literales. Es decir, que cada semana simboliza un periodo de 7 años. Por tanto, 69 semanas multiplicado por 7 son 483 años, los cuales al final nos revelarían cuándo aparecería en la escena de Jerusalén el Mesías. Pero ojo, se nos dice que sería en ese momento que el Mesías sería ungido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Como pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, tenemos que restar los valores. Entonces tomamos el año 457 antes de Cristo y le restamos el año 483. Y eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Pero ojo, como pasamos por el año 0, tenemos que sumárselo también al año 26 después de Cristo. De manera que eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Ahora recordemos que Jesús no nace en el año 27 después de Cristo. Y la profecía revela que Jesús ya era un hombre adulto en el año 27 después de Cristo. Recordemos que la palabra dice que después de las 69 semanas sería revelado el Mesías, el ungido. Es decir, que en el año 27 después de Cristo, Jesús debía ser bautizado, lo cual quería decir que ya debía ser un hombre. Pero además no olvidemos que según la ley, el Mesías solo podía llamarse Mesías, que además significa ungido, solo hasta que fuera bautizado. Y eso solo se podía a partir de los 30 años, según lo que dice la ley. Leamos en Números capítulo 4, versículo 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahí está, hermanos, es decir, que en el momento en que Jesús es bautizado, él tendría que tener 30 años, y esto se comprueba de forma verídica. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Lo vemos, hermanos? Ya era Jesús un hombre adulto, pero además, en ese momento, Jesús ya era el Mesías, lo cual quería decir que ya había sido bautizado. Entonces miremos esto, hermanos, porque hay personas también muy enloquecidas que dicen que tú no puedes pronunciar la palabra Cristo, que porque es una palabra grecorromana, pero es que la palabra Cristo significa Mesías, es exactamente lo mismo. Es simplemente palabras de otro idioma, pero que tienen el mismo significado. Haciendo ese paréntesis, porque hay personas que de verdad tienen posesión demoníaca, hermanos, cuando dicen estas cosas. Es impresionante. Ahora, como ya vimos, Jesús, cuando es bautizado, ya tenía 30 años. Leamos en Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Lo vemos, hermanos, es tremendo. Es decir, se confirma
eso que ya sabíamos por medio de la Torá, porque estaba escrito que Jesús sería ungido en el año 27 a.C. Y cuando Él es ungido, pasa a convertirse en el Mesías. Y luego se nos revela que la edad de Él era de 30 años. Es decir, cuando Jesús fue ungido en el año 27 a.C., Jesús tenía 30 años. Como ya lo calculamos, como lo dice la profecía de las 70 semanas, y de esta manera, si nosotros queremos saber cuándo nació Jesús, pues simplemente le restamos al año 27 después de Cristo los 30 años. Eso nos lleva al año 3 antes de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, tenemos que sumárselo. Y eso nos lleva al año 4 antes de Cristo. Es decir, hermanos, que los descendientes del gran mago Rabmag, el gran jefe de los magos, que era príncipe de Babilonia, y también sus descendientes, que eran reyes y príncipes, sí tenían el año exacto en que Jesús nacería. Era el año 4 antes de Cristo, hermanos. Ahora, ¿cómo saber el mes, verdad? El asunto es bastante simple, porque la profecía dice que el Mesías moriría a la mitad de la última semana de esas 70 semanas. Lo cual se cumplió. ¿Cómo dices que todavía está por cumplirse la última semana? Si ya se cumplió la última semana, porque el Mesías en efecto murió a la mitad de la semana. Es de locos, hermanos. Leamos en el mismo capítulo de Daniel 9, del versículo 26 al 27. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ojo aquí al siguiente versículo. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho. Aquí está la 70 semana. Luego, a la mitad de esta semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bastante claro, ¿verdad? Que en la mitad de la última semana el Mesías moriría. No por sí mismo, sino por la mano de alguien. Es decir, el Mesías sería asesinado. Bastante interesante entonces ver cómo los apóstoles estaban tan adoctrinados por este judaísmo corrupto que se predicaba en Jerusalén, al punto de que ellos esperaban que el Mesías que habría de venir se quedaría reinando con ellos por toda la eternidad. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 34. Les respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Hermanos, es decir, que ellos pensaban que el Mesías, que es el Cristo, permanecería con ellos para siempre, pero Jesús estaba aclarando: el Hijo del Hombre moriría, pero el Mesías permanecería para siempre. Es un asunto que los judíos no entendieron y que aún hoy en día los líderes religiosos tampoco entienden cuando se habla de Jesús y de su Espíritu, que es el Consolador. No lo entienden. Entonces es apenas obvio que si la 69 semana terminó en el año 27 después de Cristo, pues la 70ª semana pues va a terminar 7 años después del año 27 después de Cristo, es decir, en el año 34 después de Cristo. Pero dice la profecía que a la mitad de la semana sería quitado el Mesías. Es apenas obvio que el Mesías sería quitado durante la Pascua. Es decir, que entonces los reyes magos ya tenían una época específica en la que moriría Jesús. Tenían un año, ahora tenían también la época de la Pascua, que está entre los meses de marzo y abril. Lo vemos, hermanos. Ahora, pues ellos debían averiguar cuándo se daría esa mitad de esa semana profética, que, como sabemos, una mitad de 7 días
pues está conformada por 3 días y medio, o una mitad de 7 años está conformada por 3 años y medio. Así que si nosotros partimos de la Pascua del año 34 después de Cristo hasta la Pascua del año 31, pues ahí solamente tenemos 3 años, por lo que si le sumamos el medio, es decir, los 6 meses más, eso nos lleva al otoño del año 30. Pero eso no concuerda con la mitad de la semana. Como sabemos, el Mesías debía morir no solo en la mitad de la semana, pero también en la Pascua. Si partimos de la Pascua del año 34, restándole 3 años y medio, pues eso nos lleva al otoño del año 30, es decir, que no cuadra. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces es evidente que debemos partir del otoño del año 34 después de Cristo, primero restándole 6 meses, y eso nos lleva a la Pascua del año 34 después de Cristo, y ahora sí le restamos 3 años nada más, y eso nos lleva a la Pascua del año 31 después de Cristo, y ahora sí se cumplen los 3 años y medio, es decir, ahora sí estamos exactamente a la mitad de esa semana profética, y es ahí cuando el Mesías muere, a la mitad de la semana. Así que ya sabemos, las 70 semanas terminan entonces en el otoño del año 34. Eso nos quiere decir, hermanos, como es apenas obvio, que si nos devolvemos los 490 años atrás de la profecía y llegamos al año 457, pues llegamos al otoño de ese año. Y de nuevo, si le sumamos las 69 semanas a esa fecha, o 483 años, pues eso nos lleva al otoño del año 27 después de Cristo. Es decir, que se comprueba fácilmente que Jesús es bautizado en el otoño del año 27 después de Cristo. Ahora, de nuevo, si le restamos esos 30 años de edad que tenía Jesús en ese momento, pues eso nos lleva al otoño del año 4 antes de Cristo. Es decir, hermanos, que ahora tenemos un periodo bastante exacto en el que Jesús iba a nacer, que nacería en el otoño del año 4 antes de Cristo. Y como sabemos, el otoño cae entre los meses de septiembre y octubre, según el calendario gregoriano. Es decir, que coincide con el 7º mes del calendario hebreo, que es el mes de Tisrei, que va del 4 de septiembre al 15 de octubre de nuestro calendario gregoriano. Ahora, si Jesús murió en una fiesta que fue la fiesta de la Pascua, es como lógico, ¿verdad?, que Él va a nacer en otra fiesta que no es la de la Pascua. Y como sabemos, en el otoño, entre los meses de septiembre y octubre, pues es el mes de Tisrei, que es el 7º mes y que ahí se celebra la fiesta de los tabernáculos. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, hermanos, ya nosotros vemos que hemos acortado mucho la fecha. Tenemos un periodo todavía más claro en el que Jesús nacería, que va del día 15 del 7º mes, que es el mes de Tisrei, hasta el día 22 del mes de Tisrei, que